Bueno, ahora le damos paso al doctor Mariano Genda Gijena para sus 20 minutos. Le propusimos el tema responsabilidad de los entes de gestión. Como ustedes saben, los puertos y los buques y la carga forman este sistema hidroviario, así que le pedimos a Mariano que nos ilustre sobre este tema, responsabilidades, y que él haga su autopresentación. Adelante, Mariano, muchas gracias. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Perfecto, gracias. Es la ley de Murphy, como decía, por más que lo estuvimos ensayando, siempre algo, si puede salir mal, va a salir mal. Decía entonces que, en primer lugar, agradecer al Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, a la Bolsa de Comercio de Rosario por esta invitación. Siempre es un placer hablar estos temas y en particular en estos momentos en que, bueno, el tema hidrovía Paraná-Paraguay, el tema puertos, marina mercante, industria naval, obviamente es un tema que está en agenda pública, en la agenda de gestión, y obviamente es algo que desde los distintos sectores marítimos, portuarios, venimos, bueno, fomentando y tratando de concientizar a la sociedad en su conjunto de la problemática, de la situación actual y de la importancia que tiene nada más y nada menos que la hidrovía Paraná-Paraguay para el país, para la región y para el futuro de todos los argentinos. Yo voy a compartir, no sé por qué no puedo compartir, a ver ahora sí. Ahora sí. Bueno, nos pedían que nos presentáramos, la verdad un poco difícil presentarse, pero bueno, soy abogado, titular del estudio Latinoamérica Abogados Consultores, con sede en Buenos Aires, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo. Tuve el honor de presidir la rama argentina entre los años 2014 y 2016. Soy miembro también de la Asociación Argentina de Derecho Marítimo y del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Soy docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en temas de Derecho Internacional Privado, y bueno, y otras cosas que lo único que van a demostrar es que soy viejo, nada más. Quisiera empezar comentando esta disertación con este concepto. ¿Qué es la hidrovía Paraná-Paraguay? Ustedes lo han escuchado, lo escucharon muy bien a Javier Álvarez, lo escucharon muy bien recién a quien me presidió en la palabra, lo escucharon a los disertantes el día de ayer. Hay muchas formas de definir la hidrovía Paraná-Paraguay, pero a mí me gusta mucho este concepto porque es un concepto logístico, un concepto integrador, y consiste en decir que es el sistema logístico del Mercosur. No es solamente dragado, balizamiento, no es solamente hablar de profundización, no es solamente hablar de los 4.500 buques que llegan a la zona de Rosafé, no es solamente anuales, no es solamente hablar de las millones de toneladas que, como bien ustedes vimos en la presentación anterior, se exportan desde la Argentina hacia distintos lugares del mundo. Este concepto de sistema logístico intermodal tiene otros subconceptos que es mucho más abarcativo. Habla de materia de intermodalidad en materia de transporte, habla de desarrollo productivo regional, habla de sustentabilidad ambiental y biodiversidad, habla de eliminación y disminución de extracostos en materia de transporte y su impacto que tiene esto en el comercio exterior, habla de los beneficios macroeconómicos y sociales para todo su hinterland de influencia y las comunidades que se encuentran en esa zona, y habla fundamentalmente del fuerte impacto que tiene esto en nuestras economías regionales. Yo tenía números que ustedes ya han visto y que en la exposición anterior se han detallado, nada más de lo que esto implica, los tipos de cargas transportadas, que ya se ha detallado, así que voy a pasar muy rápidamente a esto. Pero todo esto está dentro de una visión logística integral en el cual el núcleo es la hidrovía Paraná-Paraguay. Y en esa hidrovía están los puertos, que vamos a hablar ahora, en particular los entes de gestión, los puertos estatales, las zonas francas,
está todo el tema de la carga y sus flujos, está el tema de la producción y la industria, es decir, de dónde salen esas cargas, los hubs logísticos intermodales, hacia donde aquí se habló justamente hace un rato de los distintos modos de transporte, ferroviario, carretero, fluvio marítimo. Tiene mucho que ver la industria naval, la marina mercante, que también vamos a hablar eso, porque si queremos una hidrovía Paraná-Paraguay que sirva para toda la Argentina, para todo el Mercosur, de acá a los próximos 50 años, no podemos dejar de ver la marina mercante y cuestionarnos y analizar qué marina mercante y qué industria naval queremos. Y todo esto dentro de un nuevo mundo que es la digitalización y las nuevas tecnologías, en el cual involucra a toda esta visión integral que les quería comentar. Dentro de estos eslabones que les decía está el tema puertos. Y los puertos también tuvieron una evolución. El concepto de puertos tuvo una evolución y tuvo que adaptarse a esta visión logística y adaptarse a todo este sistema intermodal. Primero, desde aquel concepto que los abogados aprendimos de Ulpiano, ese concepto de un lugar de refugio para las embarcaciones y donde se importaban y se exportaban las mercaderías, a transformarse en un espacio acuático destinado al comercio exterior, a transformarse después de ahí a un sistema integrado de servicios, porque hoy en día más que nada los puertos es eso, dan servicio a los buques, servicio a las cargas, a transformarse en un gran centro logístico en los cuales confluyen tanto las cuestiones de transporte y distribución de mercadería, como también todo lo referente a la ordenación del territorio, la cuestión y el tema medioambiental, constituyéndose los puertos en verdaderos centros y nodos de desarrollo regional. Y en esto nuestra legislación también ha tenido que adaptarse. Vemos el artículo 2 de la ley 24.093, la ley de actividades portuarias, donde claramente incorpora esta visión integral, esta visión de un centro logístico en materia de puertos, donde habla de no solamente los espacios acuáticos y terrestres, donde habla de las instalaciones para el atraque y desatraque de los buques, donde habla también de las operaciones de transferencia de carga y desembarco de pasajeros, donde habla también de los servicios que se les prestan a los buques, etc. Y esto obviamente contradice, o mejor dicho, es una concepción superadora de la concepción que tiene nuestra ley de navegación en su artículo 29, donde es una concepción más de carácter ingenieril, es decir, donde habla de los espacios terrestres y acuáticos, detallando cada uno de ellos, ¿no? Vemos que ha habido una evolución en este aspecto, y esta evolución es conforme a ¿qué? Conforme a esta nueva visión y a este sistema logístico intermodal que constituye la hidrovía Paraná-Paraguay, y que los puertos, como dijimos, en su carácter de grandes centros y nodos logísticos y proveedores de servicios, forman parte. La Ley de Actividades Portuarias clasifica a los puertos según la titularidad en inmueble, en puertos estatales o particulares, es decir, quien tiene el dominio de la tierra adyacente, según el uso, si es de uso público o privado, los puertos estatales son obligatoriamente de uso público, y según su destino en carácter comerciales, industriales o recreativos. Hablamos de que en lo sustancial en la Argentina no hubo una privatización de los puertos en sí mismo, sino que hubo una privatización, desregulación y descentralización de la actividad portuaria. Porque cuando hablamos de privatización de los puertos, uno tiene en su imagen la idea obviamente del dominio, y en realidad el dominio de los puertos siempre lo tuvieron las provincias, que delegaban la administración, la jurisdicción y la cuestión comercial, que en ese momento, antes de la Ley de Actividades Portuarias, era un servicio público, a la nación, que centralizaba este servicio público a través de organismos centralizadores en ese sentido. Pero salvo algunos casos específicos, como el Puerto de La Plata,
en donde sí hubo ahí una transferencia al Estado Nacional, pero salvo ese caso particular y alguno otro que podemos analizar en detalle, estamos hablando de privatización, desregulación y descentralización de la actividad portuaria, porque estamos hablando de servicios de amarre, estamos hablando de servicios obviamente de estivaje, de remolque, el tema obviamente del practicaje, que sigue siendo un servicio público, pero está totalmente en manos de privados, sea profesionales o sociedades compuestas por profesionales. Entonces, estamos hablando en ese aspecto. Y además, porque la ley de actividades portuarias incorpora la posibilidad de que los privados tengan sus propios puertos. Hay jurisprudencia y doctrina que establece que el viejo artículo del Código Civil, el 2348, ya a través del artículo se le permitía a los particulares tener puertos y explotarlos cuando habla de que los particulares pueden hacer obras en sus terrenos y destinarlos al uso público. Pero sin entrar en ese detalle, es importante destacar esta cuestión. Por eso hablamos que desde el sentido de la ley de actividades portuarias, cuando hablamos de transferencia de dominio, estamos hablando de transferencia de administración y explotación comercial, en los términos de jurisdicción, administración y explotación que antes hablábamos. Y hablamos de desregulación, no entendiendo esta como una ausencia de normas, sino todo lo contrario, como una readecuación del marco normativo a los fines de hacerlo compatible con el nuevo papel del Estado, en este sentido, tanto el Estado nacional como provincial en materia portuaria, donde la actividad pasa a ser una actividad comercial, privada, ya no un servicio público. El papel del Estado tiene otro papel que vamos a ver, y ya no es, la actividad está regulada por la libre competencia y la intervención del privado dentro de un marco del derecho comercial. Hablamos de descentralización porque la administración y explotación comercial ya no está centralizado en el Estado Nacional, sino en la jurisdicción y la explotación a las provincias, salvo, como dijimos, tema de dominio en casos excepcionales, como dijimos, el tema de La Plata. Si uno se fija hoy en día en el Registro Nacional de Puertos, a través de la Subsecretaría de Actividades Portuarias, Vías Navegables y Puertos, hoy en día tenemos 101 puertos habilitados, de los cuales 33 son estatales, en los términos que dijimos antes de la Ley de Actividades Portuarias, de dominio estatal, y de los cuales, de esos 33, 14 se encuentran dentro de la hidrovía Paraná-Paraguay. Ahí pueden ver un detalle de los mismos. Algunos, salvo excepciones, todos ellos son entes de gestión portuario, salvo 2 o 3 excepciones que definimos ahí mismo. Y ahora bien, entrando específicamente a los entes de gestión portuaria, la Ley de Actividades Portuarias estableció en su momento que el Estado Nacional, a pedido de las provincias, donde se encontraban ubicados los puertos en este ámbito de centralización de la administración y explotación de los puertos, podía transferir estos puertos sin contraprestación ni precio alguno para que decidan su destino, operación y administración, pudiendo ceder la actividad a particulares en proceso de licitación, contratación, arrendamiento o cualquier otra figura. Estos entes de gestión portuaria son creados a través de una ley o decreto del Poder Ejecutivo Provincial, es un ente de derecho público no estatal, posee individualidad jurídica, financiera, contable y administrativa, posee un ámbito de actuación territorial y acuático, delimitado obviamente por esa norma que lo crea, son titulares, los bienes son de titularidad del Estado provincial, a excepción de aquellos que adquieran por derecho real de anticrisis, como es el caso del puerto de Bahía Blanca. Tienen un patrimonio, el consorcio percibirá, administrará y dispondrá de esos recursos económicos y financieros, lo cual obviamente debe destinar para el cumplimiento de sus objetos y sus funciones. Es un organismo extrapresupuestario, es decir, está fuera
en algunas provincias de la Ley de Administración Financiera Provincial, caso Provincia de Buenos Aires, tiene un control externo por medio de auditorías y por medio del Estado provincial, y pueden ser intervenidos por el mismo órgano que los crea, sea por el Poder Ejecutivo Provincial, a través de un decreto, de una ley, según la norma que los haya creado. Acá viene una discusión respecto a si los actos de los consorcios son de carácter administrativo o están dentro del ámbito del derecho comercial, del derecho privado. Cuando el ente está en ejercicio de esta función administrativa, se someterá al derecho público, y cuando el ente realiza actos, como por ejemplo, que decimos de carácter respecto a la operatoria del puerto, respecto a cuestiones de carácter comercial, la relación con sus clientes, etcétera, se manejará por el derecho privado. Y el personal que trabaje y tiene relación de dependencia se regirá por el régimen privado. En cuanto a la integración, tiene la participación de todos los actores portuarios, presidido obviamente por un funcionario elegido por el Poder Ejecutivo Provincial. Pueden ser explotados por sí mismos o a través de terceros. Vamos a ver que a través de permisos de uso o concesiones de uso de bienes públicos. Son responsables del mantenimiento y mejoramiento de los servicios esenciales del puerto, equipamiento e infraestructura, todo lo relativo obviamente a dragado, balizamiento, señalización de los canales de acceso, espejos de agua, provee servicios portuarios, estiva, amarre, atraque, remolque, establece su tarifario y tiene la obligación de reinvertir en el puerto. A su vez, el Estado, a través de sus autoridades sanitarias, fiscales, ambientales y autoridades de la seguridad de la navegación, mantiene el control y la facultad del poder de policía que le es propio, pero no regula la actividad portuaria en sí misma, que como dijimos está descentralizada y es una actividad comercial privada. La ley también establece la figura del responsable del puerto dentro también tanto de puertos privados o los puertos estatales. Y habla de la persona física o jurídica a quien se haya dado la habilitación del puerto, sea este un particular, estatal, de uso público privado, comercial, industrial, recreativo. Es el encargado de realizar el mantenimiento y las mejoras en cuestiones de equipamiento e infraestructura, provee los servicios esenciales y demás servicios portuarios que antes mencionamos, son responsables tanto de la custodia como vigilancia de las cargas, y los puertos estatales pueden delegar estas responsabilidades a particulares, como vamos a ver ahora a través de distintos mecanismos. Esta explotación del puerto y la realización de obras de infraestructura las puede realizar a través de la concesión de bienes de uso de dominio público o a través de permisos de uso. No vamos a entrar en detalle respecto a cada una de estas figuras porque no nos da el tiempo, pero sí me gustaría mencionar sus rasgos más característicos y diferenciadores de una u otra. Una es, respecto a los permisos de uso, vemos claramente que el permiso de uso se caracteriza por su precariedad y revocabilidad. La autoridad de aplicación, cuando lo cree oportuno, y lo cual lo hace claramente arbitrario, puede revocar sin necesidad de indemnización, toda vez que la utilización del mismo está destinado a supuestos carentes de utilización de infraestructura carente de importancia en cuanto a al fin específico del puerto. Asimismo, los plazos de otorgamiento son menores, generalmente 10 años, lo que le hace un plazo muy escueto para la amortización de grandes inversiones. A diferencia de los permisos de uso, la concesión de uso de bienes de dominio público, en el cual tienen los entes de gestión portuaria, conlleva una mayor seguridad jurídica. Está caracterizado por los principios de buena fe, el de inmutabilidad de las situaciones jurídicas, el principio quieta non movere. Y esto atrae al inversor a realizar, obviamente, inversiones de mayor envergadura. El concesionario
debe realizar obras de infraestructura necesarias y tendientes a tornar operativo, por ejemplo, como vamos a ver ahora, el tema de una terminal portuaria. Se utiliza este tipo de instrumentos de concesión de uso de bienes públicos para la construcción y explotación de una administración y explotación de una terminal portuaria. La inmutabilidad del contrato, el mayor plazo otorgado para amortizar las inversiones realizadas, así como también la indemnización en caso de rescate anticipado de la concesión, implica una mayor seguridad jurídica tanto para el concesionario como para el concedente en este sentido. Y hay tres formas, en términos generales, de adjudicar la concesión de uso de bienes de dominio público, que son bajo la forma de adjudicación directa, licitación pública o las llamadas iniciativas público-privadas. Hablamos hace un rato de terminales portuarias y dijimos que son unidades operativas, conforme dice la ley de administraciones portuarias, dentro de los puertos, unidades operativas integradas dentro de los puertos, que dependen de los canales de acceso, infraestructura y servicios que presta el mismo puerto, son responsables de los servicios que prestan a los buques, a las cargas, por lo tanto, tienen una responsabilidad contractual y extracontractual, subjetiva, y como bien nos explicó el doctor Jorge Radovich en su disertación el día de ayer, tiene responsabilidad limitada, es decir, puede limitar su responsabilidad. Pagan un canon al concedente, no son responsables de las obras de mantenimiento de los canales de acceso, espejo de agua, ni de los servicios portuarios, que están, como dijimos, a cargo del responsable del puerto, es decir, en este caso los entes de gestión portuaria, tienen libertad para, obviamente, fijar tarifas y establecer los servicios que operan, pagan un canon al concedente, en ese sentido, como ya comentaba. Todo esto que antes les comentaba, de los entes de gestión portuaria, y esta concepción y su régimen jurídico que muy por arriba tratamos de explicar en estos breves minutos, está enmarcado y su política portuaria tiene que estar enmarcado dentro de esta visión logística integral que comentaba antes. Y a modo de conclusión, quería que nos fuéramos con estas ideas en este sentido, que hacen a que cuando hablamos de la hidrovía Paraná-Paraguay y hablamos de puertos y hablamos de una visión logística integral, estamos también hablando de cuestiones que hacen a las leyes de marina mercante y de industria naval, que afectan también a los puertos, que hablamos de eliminar las asimetrías administrativas fiscales que hacen a los extracostos en materia de transporte y también en materia portuaria, donde nos genera una pérdida de competencia. Al modo nomás de denunciar algunas cuestiones y para que nos llevemos algunas ideas, cuando hablamos de las leyes de marina mercante e industria naval, hablamos de la necesidad de reglamentar hoy en día algunos artículos que todavía quedan pendientes de reglamentación, hacer una modificación legislativa que incorpore un régimen de fomento con medidas de promoción fiscal, tributaria y previsional. Acá enumero solamente algunas para quienes quieran ahondar en el tema. Hablamos, como dijimos, dentro de esta visión logística integral de la zona franca. Hay que empezar a analizar el proyecto Vaca Muerta, no desde una perspectiva no desde una visión meramente de explotación de hidrocarburos, también desde una perspectiva logística interna y regional, también de interconexión, y acá los puertos estatales tienen una misión fundamental a través de la coordinación y trabajo en conjunto que pueden realizar tanto los puertos fluviales como los marítimos en respecto al tema del proyecto de desarrollo de Vaca Muerta en términos logísticos. Impulsar y fomentar la construcción de buques a GNL, para lo cual los puertos, tanto los privados como los estatales, van a tener que adaptarse a estos nuevos buques que ya empiezan a nivel marítimo a construirse en GNL, y que hay un proyecto muy importante que se está impulsando desde sectores empresariales y gremiales
para que también remolcadores bajo construcción nacional estén impulsados por el GNL. Hablamos también de que los puertos, especialmente los estatales, tienen que hacer una fuerte inversión en infraestructura y, por supuesto, Perdón, Mariano, estamos en tiempo. Digitalización portuaria. Ya voy terminando nada más, simplemente comentándoles que todo esto tiene que tener, para que ustedes vean, dos números muy grandes. A mí me gustan los números porque marcan un poco hacia dónde van los países vecinos y hacia dónde va nuestro país. Miren estas asimetrías que hablamos. Miren en este sentido esta otra asimetría, el crecimiento de exportaciones de Paraguay respecto a la Argentina. ¿Dónde está primero Paraguay? Y en el otro extremo último está la Argentina. Todo esto dentro de esa visión que les comentaba antes. Y el papel que los entes portuarios, de gestión portuaria, los entes estatales tienen que tener, es el papel que justamente debemos analizar y debemos proyectar para el futuro. Sin nada más, simplemente agradeciendo la atención de todos ustedes y esperando haber hecho un aporte en ese sentido. Muchísimas gracias.